Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Buenas tardes, Inge, ¿se lo escucha? Buenas tardes, Inge, se lo escucha. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Estamos viendo tornillos y nos tocaba ver los tornillos de potencia. Bueno, los tornillos de potencia habíamos dicho que su función principal es convertir un movimiento rotacional en un movimiento axial, ¿no? Un movimiento rotacional en un movimiento axial, o convertir un torque en una fuerza axial, fundamentalmente. Entonces, estos son para torques grandes o para fuerzas axiales grandes, como por ejemplo una prensa, el usillo de una máquina de herramienta, diferentes tipos de usillos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay rosca cuadrada, hay roscas redondas, una rosca trapezoidal, usillos de roscas cuadradas. Ya habíamos dicho cuál era la ventaja entre estos. Las roscas trapezoidales habíamos dicho que tienen mayor autoaseguramiento, por lo que existe mayor rozamiento acá, tienen mayor capacidad de transmisión también de potencia, de fuerza. Estos, en cambio, las roscas cuadradas tienen mayor rendimiento porque no tienen el efecto cuña, por lo tanto la fuerza de rozamiento es menor, por lo tanto, al haber menos rozamiento, son más eficientes, ¿no? Los cuadrados. Y en cambio los redondos podrían ser más eficientes, ya que en el usillo irían una serie de bolas que harían que este tipo de rosca sea por rodadura, ¿no? Esto es por fricción dinámica, por coeficiente de fricción dinámica, ¿no? entre la tuerca y el perno. En cambio aquí es por rodadura, porque la tuerca, básicamente, entre la tuerca y el tornillo hay unos rodamientos, hay unos elementos rodantes, y por lo tanto nosotros sabemos que el coeficiente de rodadura es muchísimo menor que el coeficiente dinámico, ¿no? El coeficiente dinámico está aproximadamente 0,2, 0,3 hasta 0,4. En cambio, un coeficiente de rodadura está 0,02 a 0,004, es decir, de 4 milésimas hasta 2 centésimas. Y por lo tanto es mucho más, es de mayor eficiencia o de mayor rendimiento. Bueno, función y aplicación dice transformar un movimiento de rotación o un movimiento rectilíneo con objeto de transmitir fuerza o potencia. Aplicaciones: engatos mecánicos, prensas de tornillos de máquinas de herramientas, dispositivos de apriete, máquinas universales de tracción, compresión, diferente. ¿Cuáles son los filetes, los tipos de roscas más utilizados? Habíamos dicho el cuadrado, el trapezoidal. Hay trapezoidal más alto, hay más chato, el diente de sierra, el perfil de rosca cuadrada, ¿no? Este es el diente de sierra, fíjense, este es este, ¿no? Este es el filete mucho, este es el acné y este es el cuadrado. Bueno, que habíamos dicho cuáles son las características geométricas. Tenemos aquí el ángulo de hélice y el ángulo de avance. El ángulo de hélice siempre es el que está entre el eje de giro, o entre el eje y la inclinación de la hélice. Ese es el ángulo de hélice, y el complementario es el ángulo de avance. El paso es la distancia entre filete y filete. El avance es la distancia axial que se logra a través de una vuelta completa. Cuando es de un solo filete, el avance sabemos que es igual al paso. Cuando es de dos filetes, 2 veces el paso, y así sucesivamente. Este es el diámetro, hay el diámetro medio o diámetro primitivo, el diámetro exterior y el diámetro interior. Bueno, esto es para el concepto torque para subir, o sea, torque para subir y torque para bajar, o torque para apretar, para generar la fuerza de apriete,
o la fuerza de empuje y torque para volver, para el retorno. En este caso vamos a averiguar cómo nosotros podríamos hallar cuál es el torque necesario que nosotros necesitamos dar a un tornillo, para que se logre la fuerza axial W, ¿no? Porque seguramente vamos a tener de datos W. Entonces, en función de este dato y en función del diámetro del tornillo, necesitamos calcular cuál es el par torsor que nosotros necesitamos aplicar para subir. Y lo mismo para bajar, o sea, para desaflojar o para volver. Entonces, si nosotros desenrollamos esto en una sola vuelta, vamos a tener pi por d por n en una vuelta, ¿no? Ahora, si eso va a ser pi por d en una vuelta, entonces se va a generar un avance, el avance, ¿no? En una vuelta completa, la distancia que se va a avanzar de manera axial es el avance. Bueno, aquí va a estar la fuerza que necesitamos generar, W, y esta va a ser la carga que nosotros necesitamos aplicar para subir una carga a través de esta plataforma inclinada. O lo que es lo mismo para apretar, ¿no? Para apretar. Habíamos dicho que siempre podemos hacer una analogía entre rosca y tornillo, como si nosotros necesitáramos subir o bajar un determinado M o A, un diferencial a través de esta plataforma inclinada. Entonces, sobre este elemento diferencial, ¿qué va a pasar? W, ¿qué va a actuar? La fuerza, la carga, la fuerza de rozamiento, que se va a oponer al movimiento. Si vamos a subir, tiene que oponerse al movimiento, ¿no? Ese sería. Y la fuerza normal, la normal al plano. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser alfa, sería el ángulo de avance, y esto sería el ángulo de avance. Haciendo sumatoria de las fuerzas en el eje horizontal, ¿qué tendríamos? P, haciendo positivo hacia la izquierda, tendríamos P menos mu por N por el coseno de alfa, ¿no? Este mu por N sería mu por N coseno de alfa, y este de acá sería menos N seno de alfa igual a 0. En la sumatoria de las fuerzas vertical, hacia abajo sería W más mu N por el seno de alfa y menos N coseno de alfa igual a 0. Bueno, entonces, de estas dos ecuaciones sacamos P, ¿no? Y nos va a quedar, porque N se nos va a ir, ¿no? Y nos va a quedar entonces P va a ser igual a W, porque aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son? P y N, ¿no? P y N. Entonces, despejando P en función de W, nos sale que P es igual a W, de la fuerza que vamos a apretar, por el seno de alfa más mu coseno de alfa sobre coseno de alfa menos mu por seno de alfa. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto, si colocamos en función de tangente de alfa, si colocamos esto en función de tangente de alfa, es decir, dividimos esto, por ejemplo, arriba y abajo por el coseno de alfa, aquí nos va a dar tangente de alfa más mu. Pero tangente de alfa, ¿qué es? La tangente de alfa no es otra cosa que L sobre pi por D, ¿no? Tangente de alfa va a ser L sobre pi por D, ¿no? Entonces, dividiendo aquí arriba y aquí abajo por el coseno de alfa, vamos a tener todo en función de tangente de alfa. Y tangente de alfa, les decía, va a ser L sobre pi por D. Entonces, reemplazando todo eso, nos va a salir que P va a ser igual a L más mu por pi por D
por W sobre P por D menos por V. O sea, nos va a salir hasta acá. ¿Verdad? Nos va a salir hasta acá. La carga P. Nos va a salir esto. ¿De acuerdo? Nos va a salir esto. Esta es la carga P que nosotros necesitamos. Pero nosotros lo que nos piden es el torque. El torque que necesitamos. P va a ser en este plano, ¿no? Nosotros vamos a hacer girar la fuerza en este plano, en el plano XZ, acá. Acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el torque, y el torque aquí va a ser igual a P por el diámetro medios, ¿no? Por dP medios, por este radio, sería P por R, ¿no? Donde este R sería ahí, ahí, ahí. P por diámetro primitivo medio. De tal manera que el torque va a ser, reemplazando lo que hemos sacado P de acá, va a ser igual a todo esto, a W por dP sobre D medio. ¿De acuerdo? Entonces, y fíjense que está en función, naturalmente, de la fuerza que nosotros necesitamos generar, W, del diámetro del tornillo y del avance. Por supuesto, del mu, del coeficiente que va a ser. Para casi todos los tipos de rosca va a ser 0,406, ¿no? 0,4 no se toma. W por dP. Entonces está en función de la carga del avance. Naturalmente, cuanto mayor sea el avance, la fuerza que tú necesitas es mayor. Es mayor. ¿No? Entonces está en función de eso, del diámetro, del avance y del W. Pero, por lo tanto, nosotros tenemos todos estos datos y nosotros tenemos elegido un tornillo, sabemos su diámetro, sabemos su avance, y nosotros necesitamos decir, este W, ¿cuál es el torque que nosotros necesitamos aplicar para generar esta fuerza? Esta es la fuerza. ¿Ah? Pero la mayoría de las veces lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para esto necesitaremos el torque, ¿no? ¿Cuál es el torque necesario para una fuerza? Aquí el dato vas a tener aquí una fuerza, es decir, con cuánto de fuerza necesitas aplicar. Según después vamos a ver los criterios de dimensionamiento, vamos a dimensionar primero el tornillo para estas fuerzas. Y una vez que tengamos las fuerzas, primero vamos a tener acá las fuerzas que van a estar actuando acá. En función de esa fuerza vamos a dimensionar tanto el diámetro del tornillo, así como vamos a elegir el tipo de rosca y su paso. Una vez que tengamos eso, vamos a después decir aquí, ahora, ¿cuál es el torque que nosotros necesitamos aplicar a este tornillo para generar esa fuerza? ¿No? Lo mismo sería, por ejemplo, para la gata. Para esta gata. Nosotros vamos a tener aquí el dato de una carga, no sé, 1 tonelada. Con esa tonelada vamos a hallar aquí, esa tonelada se va a distribuir entre esa tensión y esta tensión. Y esta tensión también acá va a tensión. Luego, estas tensiones que van a hacer van a traccionar a esto. ¿No? Con estas fuerzas acá y acá, vamos a generar cuánto de fuerza se genera acá, en esto. ¿No? En esto. Entonces, con esa fuerza vamos a dimensionar a la tracción, vamos a hallar el diámetro del tornillo. Con ese diámetro del tornillo vamos a elegir el tipo de rosca y vamos a elegir, y ahí nos va a dar el paso, la altura, el diámetro primitivo, el diámetro externo, etc. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos eso, decir, ahora, ¿cuánto de torque nosotros necesitamos aplicar a esto para generar esa fuerza? Entonces, este sería, por lo tanto, nos sirve para eso. Pero si nosotros queremos hallar la potencia, porque muchas veces vamos a necesitar no solamente el torque, sino necesitamos hallar potencia. Por ejemplo, acá, en un husillo. En un husillo normalmente lo que necesitas es potencia porque tienes la velocidad angular. Tienes la velocidad angular, tienes el diámetro, necesitas la potencia. Entonces nosotros sabemos que la potencia es igual
La potencia es torque por W, este no es este W, ¿no? Es velocidad angular, por eso está en minúscula, no es este es el peso. Torque por velocidad dividido 75. Como ya tenemos el torque, y W es 2 pi por N sobre 60, ¿no? Entonces, con esto podemos hallar la potencia necesaria para generar esa fuerza y a esa velocidad de avance. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ese es el torque. Entonces, la potencia y el torque son esos parámetros. Ahora vamos a ver el concepto de autoaseguramiento que ya habíamos explicado el otro día, pero vamos a hacer ahora el torque para bajar. El torque para bajar significa que vamos a aplicar la carga en el otro sentido, hacia la derecha. Haciendo lo mismo, sumatorio de fuerzas en X y en Y, vamos a llegar a esto. El torque va a ser nu por pi por dp menos L por dp. Es decir, la carga va a ser esto y el torque va a ser esto. Sin el diámetro premedios va a ser esta carga P. Y el torque va a ser la carga P por el diámetro primedio. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, ¿no? Que fíjense, acá el torque nunca puede ser igual o menor que 0. Acá, para subir, porque tenemos L más nu por L. En cambio acá tenemos nu menos L. Menos L. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si esto es menor que 0, ¿qué significa? Que no necesitamos aplicar un torque para que esto se baje. Se va a bajar. ¿No? Si nosotros hacemos que esto de aquí sea menor que 0, entonces nu por pi por pi menos L debe ser menor que 0. Es decir, que L debe ser mayor que nu por pi por dp. En el momento que el avance sea mayor que esto, entonces esto va a ser autorretornable, se va a bajar. Si tú subes, dejas de aplicar la carga en este sentido, apenas dejes de aplicar, se va a volver automáticamente. Ahora, si esto va a ser siempre mayor que 0, si esto va a ser mayor que 0, si esto va a ser mayor que 0, ¿qué significa? Que tú para bajar esta carga o para aflojar, necesariamente tienes que aplicar un torque. A ese se llama autoaseguramiento. ¿No? Y la condición, ¿cuál es? Que esto de acá sea mayor que 0. Y para que este sea mayor que 0, el avance debe ser menor que mu por pi por dp. ¿Se entendió? ¿Sí? Hola. Dije, se entendió. Ya. Bueno, entonces, esos serían todos los conceptos de tornillos de potencia. Bueno, ¿qué fallas podría haber en el dimensionamiento del núcleo? Acá puede haber fallas en el núcleo o fallas en la tuerca. ¿No? Aquí no hay cabeza. No hay cabeza del perno. No hay cizañamiento del perno. ¿No? Entonces aquí va a haber o en la tuerca o el vástago. Ahora, el núcleo del vástago se va a dimensionar de acuerdo a las tensiones a las que va a estar sometido el tornillo. Por ejemplo, en este caso el tornillo está sometido a tracción, claramente. En este otro caso, acá, el tornillo está sometido a compresión, claramente. Cuando tú apretas hasta acá, es una prensa extractora se llama. Aquí claramente está compresión. Entonces acá el núcleo va a estar sometido, dependiendo de la esbeltez, de cuán largo sea esto. Si es muy largo, va a estar sometido a pandeo. Y en otros casos, qué sé yo, aquí está tracción. En otros casos, por ejemplo, en un husillo,
si aquí estuviera puesto el caso portaherramientas, fíjense si esto está girando y aquí está el portaherramientas, aquí sobre esta parte, aquí va a generarse fuerzas. Y esas fuerzas, dependiendo qué tipo de ángulos tienen, normalmente tienen fuerzas de flexión, fuerzas de torsión y fuerzas de compresión o de tracción. Entonces va a ser flexo, torso, tracción en esto. Entonces, en función de eso, hay que dimensionar el núcleo como si fuera un eje cualquiera. Entonces, podemos tener nosotros, por ejemplo, tornillos sometidos a tracción, ¿no? En las cuales la falla por rotura en el vástago va a ser F sobre A menor o igual que sigma admisible, ¿no? F sobre A menor o igual que sigma admisible, donde la área de la tracción va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Donde ¿qué va a ser el diámetro? De aquí sacamos el diámetro. Con ese diámetro nominal venimos acá a tablas y seleccionamos diámetro de la rosca, ¿no? En función de este diámetro nominal de la rosca, tú entras y eliges, digamos, me ha salido 30 y 30. Entonces, aquí tengo todos. Tengo el diámetro del núcleo, tengo sección del núcleo, diámetro medio de la rosca, el paso. Tenemos todo. De la tuerca, tenemos todo. Todos los datos, ¿no? O sea, fíjense que ya tenemos, por ejemplo, el paso, el diámetro y todo lo necesario. Con eso nosotros podemos calcular, por ejemplo, el torque o la potencia para generar esa fuerza, ¿no? Entonces, el vástago se dimensiona en función a qué tipo de tensiones o el núcleo, ¿no? Puede ser, como en este caso, tracción. Y cuando es pandeo, va a ser por pandeo. En este caso va a ser igual. La carga P debe ser menor o igual que pi cuadrado por I por E sobre N veces L cuadrado, ¿no? Donde L es la longitud efectiva, y la longitud efectiva depende de los tipos de apoyos. La longitud efectiva de pandeo, eso ya hemos visto. La longitud efectiva de pandeo, que por ejemplo cuando los dos son empotrados, la longitud efectiva es 0,5. Cuando uno es empotrado, el otro piso 0,75 y así, ¿no? Bueno, con esto entonces, con esto podemos nosotros hacer un predimensionamiento del diámetro, ¿no? Ahora, una vez que hacemos esto, siempre la tracción a la flexión, hay que comprobar a las tensiones combinadas de tracción-torsión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el momento más crítico? Cuando nosotros estamos apretando. Cuando nosotros estamos apretando o actuando la carga, evidentemente, por ejemplo, en este caso, va a estar sometido a tracción, ¿no? Va a estar sometido a tracción. Pero mientras nosotros estamos apretando, también va a estar sometido a torsión, debido a que al par torsor que nosotros estamos generando acá, para que se genere esta fuerza, aquí entre la tuerca y hay una torsión, ¿no? O sea, está habiendo torsión acá. Entonces, nosotros sabemos que el torque, hemos calculado ya que el torque para subir o para apretar es esto. Entonces, ese torque que va a estar siendo aplicado sobre el tornillo, nosotros sabemos que ¿qué va a generar? Va a generar un esfuerzo cortante, que va a ser este torque por diámetro medio sobre hipolar, ¿no? Entonces, en función de esto y de esto, con esto y esto, con el diámetro que hemos preseleccionado, comprobamos si cumple esto menor o igual que la tensión máxima admisible a la tracción y esto menor o igual que la tensión admisible a la cortante, ¿no? Y si cumple, entonces es. Si no, entonces elegimos el inmediatamente superior hasta que cumpla.
El coeficiente de rozamiento, dice, para dos rozamientos es 0,1 a 0,2. Normalmente se toma 0,2. ¿Se entendió? Lo mismo para, si es, por ejemplo, para pandeo. Comprobamos al pandeo, primero preseleccionamos al pandeo, elegimos el tornillo, y una vez que eso, comprobamos, en este caso falla por torsión nomás, porque ya no hay o sea, no vamos a hacer por flexocompresión, porque la compresión, ¿se acuerdan? Que cuando hay flexotoraxocompresión o torsocompresión, entonces la compresión siempre lo eliminamos. En este caso va a ser simplemente a la falla por torsión. A la falla por torsión. Entonces es menor o igual que la tensión cortante. Bueno. La otra falla puede ser en la rosca, en el tornillo, en la tuerca, ¿no? En el número de hilos. Es decir, en este caso sí necesitamos, como nosotros si vamos a fabricar, normalmente se fabrican, a pesar de que también ya vienen hoy día tornillos de potencia normalizados, para comprar vienen por metro. Uno va, compra y se lo cortan, ¿no? Y entonces necesitamos, en este caso sí necesitamos calcular la altura de la tuerca. Si vamos nosotros a fabricar, necesitamos de qué altura va en base a la tuerca. Y en ese caso nosotros vamos a ver que entonces va a haber fallas en la rosca de la tuerca. Entonces, ya hemos hecho este análisis en los tornillos de unión. Vamos a tener, debido a esta fuerza P, este va a generar esfuerzos cortantes y momentos flectores. Estos esfuerzos cortantes que van a provocar tensiones cortantes puras, y esto que va a generar? Va a generar tracción acá, ¿no? Tracción acá, tracción que sabemos que es momento flector por máximo por la altura dividido la base, dividido I, ¿no? Entonces, falla por cortante en la rosca va a ser B sobre A, ¿no? Entonces, en este caso va a ser I por N, Pi por D, por P, va a ser la fuerza F, en este caso sería la fuerza, esta es la fuerza, este es P, esto lo han puesto P, ese sería fuerza, ¿no? Va a ser la fuerza, que sería en este caso P, sobre el área. Y el área que va a ser igual. N veces pi por D por por el paso medio. Por este sería P minúscula, este sería P mayúscula, y este sería P minúscula, y este sería 2. P medios, este se vuelve, y aquí se volvería, aquí sería P minúscula, ¿no? Así, ¿no? Sería la fuerza dividido esta área, y esta área que va a ser N veces pi por D, por esta altura que sería paso medio. Paso medio. Este sería sobre la tuerca, y este sería sobre el tornillo, que va a ser el mismo, ¿no? Sobre el tornillo. Entonces, el número de filetes que debería soportar, de acá despejamos, este debe ser menor o igual que la tensión admisible, ¿no? Este debe ser menor o igual que el tau admisible. Tau admisible, ¿no? Entonces, de aquí nosotros sacamos
el número de espiras necesarias para que soporte esta fuerza F. Si la otra es falla por flexión, ya sabemos que va a ser M sobre Z. M a qué va a ser igual a la fuerza por esta altura, por H, F por H, ¿no? Y Z a qué va a ser igual, Z va a ser, sabemos que es igual la base por la altura al cuadrado dividido 6. Va a ser N por pi por D por la altura al cuadrado P medios al cuadrado dividido 6. Llevando todo eso, aquí tendríamos 24 F por H sobre N veces pi. De aquí vas a sacar el número de espiras necesarias para soportar la flexión. De estas dos, entre esas dos elegimos la mayor. La mayor. Donde N va a ser el número de filetes de la tuerca, ¿no? Esto debe ser menor o igual. Inge, Z es el momento estático, ¿no? Sí. Este es el menor o igual. Era tensión hermosísima, ¿no? Entonces de aquí sacamos N. El mayor de los dos ese va a ser N. Entonces la altura total de la tuerca va a ser H va a ser igual a N veces el P más P medio. Esa es la altura de la tuerca. Tenemos una tuerca por ahí. Vamos a copiar. Esta es la H. Inge, en la ecuación de N, se olvidó borrar la N en la ecuación ya despejada. Sigue en el denominador. Gracias. Entonces, este sería H. ¿No? Este sería H, la altura de la tuerca. Que va a ser N veces P más P medio. Eso también se demuestra, pero es difícil hacer con una. Es difícil. Entonces se demuestra. Pero eso es con un dibujo complicado. A ver, voy a estar.
Si nosotros ahí podemos insertar, no sé si podrá, vamos a ver si puede ser una sobre otra y sobre otra. No está más o menos. Bueno, aquí está la altura de la tuerca, ¿no? Supongamos que nos sale n igual a 3. Insertar n igual 3. Nos sale n igual a 3. Entonces quiere decir que de la tuerca tiene que haber 3 espiras. Entonces, 3 espiras, si hay 3 espiras significa 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3 de la tuerca, no del tornillo. Porque estos son del tornillo. Vamos a poner el otro color. Joder. ¿Ves? Bueno, ahí tenemos n igual a 3. Fíjense, de las espiras son 1, 2, 3. Si aquí está la fuerza F, insertar. Ahí está F. Esa es la fuerza F. Para esa fuerza F, entonces, necesitamos que nosotros meter, ¿cuál es la altura H? Ese sería H. Entonces, si para n igual a 3, la tuerca, mira, 1, 2, 3. Para 3, la altura H tiene que ser ahora n veces P.
N veces el paso. Sería 1, 2, 3 más P medio. ¿No? 1, 2, 3 más P medio. Porque esto es P. Esto de aquí es P, P, P más P medio. ¿Se entendió? 1, 2, 3 más P medio. De aquí a aquí sería P. De aquí a aquí sería un paso. Un paso, 2 pasos, 3 pasos y 3 pasos y medio. ¿Se entendió? Inge, Sí. ¿Entendieron todos? Entonces sería 1, 2, 3 más P medio. Sería P, copiar, pegar. Esto, a pesar de que dice, está perdiendo el tiempo el Inge, esto, la demostración esta no hay en libros. A mí que me han enseñado mis profesores en los Españas. ¿No? Sería 1, 2, 3 y filetes. Y hacia, para la tuerca, porque son las filetes de la tuerca. ¿No? La altura, ¿cuál va a ser entonces? Va a ser P más P más P y más P medio. ¿Se entendió? Entonces, H va a ser N veces P más P medio. ¿De acuerdo? ¿Aló? Inge, ahora con esa parte estamos claros. Bueno, después, cuando está sometido a compresión, a pandeo, esta es la forma. Aquí están ejemplos, aquí hay un ejemplo de cálculo para que puedan dimensionar el tornillo. Aquí están todas las, cómo se calcula. Esto revísenlo ustedes, ¿no? Tiene que haber una altura mínima y una altura máxima. Hay que ver en qué posición nosotros tenemos el mayor torque, si es al principio o cuando está arriba. Y aquí está un análisis de tensiones, una vez que hemos elegido, ahí está. Se elige en este caso el diámetro. Elegir que los 5,8 con tal. Entonces con eso elegimos el diámetro. Vamos a las tablas, el inmediatamente superior a esta, es decir, el 11.5. Diámetro del núcleo es 11.5, entonces entramos ahí. Elegimos, y una vez que elegimos, tenemos todas las condiciones acá, con eso hallamos el P, con eso hallamos el torque, una vez que tenemos el torque, comprobamos a la traxotorsión, como hemos dicho, comprobamos a la traxotorsión, aquí está. Elegimos tal, comprobamos a la traxotorsión. Una vez que hemos elegido la traxotorsión, verificamos que cumple. Una vez que cumple, entonces hay que calcular la altura de la tuerca. Y eso lo hacemos a la flexión y al corte elegimos el mayor.
Y en función de eso decimos cuál es la altura de la tuerca, 30 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Está? Sí, Inge. Me quedó una duda en la parte de cuando estamos haciendo el cálculo del torque. Ya. Am, cuando, por ejemplo, no estamos trasladando una carga, sino como mostró el ejemplo de la prensa que tenemos, o sea, que se tiene que generar una fuerza axial para realizar la compresión, digamos, de la pieza que va a estar entre la prensa. Ujú. En vez de ese W, tendríamos que usar esa fuerza de compresión Así, o sea, que sabemos que que ese es. necesitamos. Sí, este W es esa fuerza. Es esta fuerza F. ¿No? Tal vez podrían poner en función de, en vez de esta aquí sería F. Aquí colocar F, F. Esto es F, esta es la fuerza. Este es el dato. Para eso tienes que ver, por ejemplo, decir, a ver, acá, esto es bien complicado. Por ejemplo, cuando tú vas a dimensionar esto, tú vas a decir, aquí tengo que apretar algo, ¿no? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza tengo que apretar? Algo. Entonces tú tienes que colocar lo que el dato que tú tienes es esta fuerza de acá. Hay una fuerza con la cual vas a golpear. Por ejemplo, vas a decir con un combo de medio kilo desde una altura de tanto. Voy a golpear, pum, pum, pum. Entonces esa fuerza va a generar acá eh, esfuerzos normales. Esfuerzos normales. Va a ser mu. Acá va a haber una fuerza de fricción, ¿no? Mu por n. Dos veces mu por n tiene que ser igual a esa fuerza F, ¿no? Tiene que ser igual a esa F. Entonces tienes que darte el coeficiente de rozamiento y de ahí hayas n. Y n que va a ser es esta. Y esa n va a ser la fuerza que va a estar, que vas a necesitar tú generar acá. ¿Se entendió? Sí, Inge. Entonces, el cálculo sería de una manera similar si en vez de tener una prensa, si necesitaríamos el tornillo de potencia para, digamos, empujar un objeto pesado, ¿verdad? Tendríamos que calcular la fuerza necesaria para Así poder es. empujarlo y vencer la fricción. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá para esta prensa extractora. Para esto. Aquí, ¿qué dato vas a tener? Es decir, a ver, ¿qué fuerza necesitas aplicar acá? Generar acá. Si esta va a ser una fuerza de extracción, tendrás, no sé, decir 2 toneladas. Acá. Entonces, en función es tu dato. Lo mismo que acá en esta tornilla, en esto, ¿cuál va a ser? Acá, el dato, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el peso que necesitas levantar con este gato mecánico? 800 kilos. ¿Ok? Para esos 800 kilos va a venir acá, va a venir aquí, tienes que hallar tensiones acá, ¿no? Porque son barras articuladas. Entonces, por el método de los nudos, hallas tensión acá, tensión aquí, tensión aquí. Entonces, una vez que tengas las tensiones acá, entonces esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Esta F es esta. Esa F es esta. Esa F es esta de acá, solo que estamos utilizando diferentes. Lo voy a mejorar. Esto debía ser todo en función de, para mantener, esto debía ser F. Solo para aprovechar los gráficos. Aquí tendría que colocar F, F. Aquí hacer N, aquí hacer F. Este hacer F. Este hacer F. Esto hacer F. Eso. Esto hacerle acá F. Es la fuerza F. ¿No? ¿Se entendió? Sí, Inge. Ahora está totalmente claro. Gracias. Esta sería la fuerza F. Inge, una duda. Ese coeficiente de roce tendríamos que sacar de tablas y sería a 0,0, ¿verdad? Sí, normalmente es de 0,1 a 0,2. Tómalo 0,2.
Eso. Oh, ¿está? ¿Se entendió todo? ¿Aló? Hola. Inge, ¿se entendió? Bien. Entonces, con eso habríamos terminado tornillos. Y ya no vamos a llevar soldadura, porque me han dicho, no vamos a terminar los exámenes. Continuamos allí, soldadura es largo. Además, es un capítulo que pueden llevar en tecnología 1, en tecnología 2, o un curso en el CDI, en el info, ¿qué es Infocal? Allá en ¿qué se llama? Pues, nuestro centro. Hay diferentes cursos de soldadura ahí en la facultad, hay muchos. Así que no vamos a ver este año soldadura porque hemos metido el capítulo engranaje, que es lo que nos ha hecho tardar más. Así que hasta aquí habríamos hecho toda la teoría.